Hola, me da gusto saludarlos una vez más. Esta es la oportunidad para estudiar la Escritura en las células de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia de Kendall. Y bueno, todos aquellos que no se reúnen frecuentemente con nosotros también son bienvenidos. Esto es un estudio de la palabra del Señor, un estudio de reflexión y esperamos que sea de beneficio para ti. El título de la sesión, de la lección de esta semana se llama Igualdad en la Iglesia y tiene un desafío muy grande en lo que es la vida en comunidad, la vida en común en una congregación. Y el autor nos hace una reflexión inicial hablándonos acerca de la tendencia natural de favorecer a los ricos, de favorecer a los poderosos, y de menospreciar a los que no están tan favorecidos. Y dice que lamentablemente eso también puede ocurrir en una iglesia y es menester o es de interés el que nosotros podamos meditar y reflexionar qué tipo de conducta estamos teniendo, si acaso nosotros también padecemos de ese vicio humano de favorecer a los poderosos. En ese sentido habrá que evaluarse y tiene el autor una pregunta de reflexión que dice: si alguna vez usted visitó previamente una congregación, otra iglesia, y si usted recuerda los aspectos positivos y negativos de aquella visita. Y tomando en cuenta esa experiencia, ¿qué diría usted que sucede con las personas que son invitadas a nuestra congregación y qué puede hacer usted para que ellas se sientan tratadas de igual manera, privilegiadas como todos los demás? Es un tema interesante, es algo que nos ayudará a mantener siempre una buena conducta y algo agradable para el Señor. Bienvenidos al estudio de esta semana. Prosigue el estudio y nos habla acerca del ambiente que la iglesia primitiva, o por lo menos de los primeros años de la iglesia, experimentaba. Y no en balde la carta de Santiago es a las 12 tribus que han sido esparcidas, o sea, los judíos convertidos al cristianismo y que tuvieron que huir y ser esparcidos por todas partes del mundo. Y es entonces que esta carta es dirigida a todos ellos, cristianos, creyentes en el Señor Jesús. Y entonces, como había persecución y había un sometimiento de una u otra manera a los cristianos, pues cuando le visitaba una persona importante o rica, había esa tendencia de favorecerlos porque de alguna manera habría alguna dignificación al movimiento cristiano, y eso es lo que experimentaban en algunos grupos, en algunas iglesias, al tener este tipo de visitas. Vamos entonces a tener la lectura bíblica en esta ocasión y vamos a leer en Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 13. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 13, y dice de la siguiente manera: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies,
¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y la compasión triunfa en el juicio. Perfecto, prosigamos. Vamos a ir a las preguntas de reflexión sobre el texto. Dice, ¿por qué está mal tratar a la gente rica mejor que a la gente pobre? Bueno, eso dice el texto es discriminación, hacer una diferencia entre uno y otro por causa de la riqueza, y eso no está bien. ¿Cómo trata Dios a los pobres e indefensos? Bueno, el texto nos habla de que Dios les ha hecho herederos del reino a todos aquellos que, según el mundo, son pobres, pero ellos también son herederos del reino. O somos, tengo que incluirme entre los pobres, somos herederos del reino. Explique en qué sentido la parcialidad nos hace jueces injustos. Bueno, Santiago les está diciendo que bien hacen si cumplen la ley, hablando acerca de que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y si nosotros damos énfasis a la ley, pues deberíamos de ser también juzgados bajo ese mismo precepto. Y si nosotros dijimos amar al prójimo como a sí mismo y estamos despreciando al que no tiene, igual de la misma manera nos estaríamos descalificando nosotros mismos. Así que dice que nos volvemos jueces injustos, porque al aplicar esa misma ley a nosotros nos descalifica. ¿Cómo es el mostrar favoritismo una señal de un sentimiento de superioridad? Cuando uno favorece a los poderosos o a los ricos, está de una u otra manera tratando de ser de ese bando, de ser de ese grupo. Yo no quiero ser de los pobres, yo no quiero ser de los desvalidos, yo no quiero ser vulnerable, yo quiero ser tratado como uno que sí tiene potencial, que sí tiene capacidades. Entonces, ese sentimiento de superioridad que algunos de nosotros pudiésemos experimentar por la misma debilidad de no tener prácticamente nada, entonces nos está llevando a un sentimiento errado y equivocado, cuando deberíamos no discriminar a nadie, ni al rico porque es rico, ni al pobre porque es pobre. Hay que tratarlos a todos por igual. Enumere algunas de las maneras en que los cristianos pueden mostrar
misericordia? Yo creo que en el sentido de discriminación, en el sentido de valorar quiénes sí y quiénes no, nosotros debemos de, en primer lugar, ser empáticos, porque puede que hoy tú tengas recursos, pueda ser que hoy tú estés bendecido materialmente, pero uno nunca sabe, pasan los años y quizá por alguna razón u otra tú no vuelvas a experimentar ese progreso. Y entonces estarás en el grupo menos favorecido. Pero si cuando no tuviste misericordia del que no estaba favorecido, ¿cómo te va a gustar que te traten hoy? Una manera práctica de mostrar misericordia es considerando a la persona como que si fuera un familiar o como que si fuera yo mismo. Es una manera práctica de poder mostrar misericordia, de manera empática, poniéndome en los zapatos del otro. Y si yo soy la persona menos favorecida, si yo veo en los demás a una persona menos favorecida, ¿cómo me gustaría que me trataran? Entonces, en segundo lugar, aplicando la regla de oro, hay que hacer a los demás como nos gustaría que hicieran con nosotros. Y de esa manera, esa proyección, viendo al otro desvalido como que si fuera yo o uno de mis hijos o una de mis hijas, aunque yo no tengo hijas, pero para el caso de los que tienen hijas, me da empatía y me hace ser misericordioso. Continuemos en la reflexión intermedia de este estudio y permítanme leerles esta parte de inspiración. Dice el autor: nuestro Salvador se arrodilla y fija su mirada sobre los actos más tenebrosos de nuestra vida. Pero en vez de retroceder horrorizado, extiende su mano bondadosa y dice: puedo limpiar eso si lo deseas. Y del cántaro de su gracia saca un puñado de misericordia y lava nuestros pecados. ¡Wow! Me eriza. Pero eso no es todo lo que hace, porque Él vive en nosotros y usted y yo podemos hacer lo mismo. Porque Él nos ha perdonado, podemos perdonar a otros. Porque Él tiene un corazón que perdona, nosotros podemos tener un corazón perdonador. Podemos tener un corazón como el suyo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, dijo Jesús en Juan capítulo 13, versículos 14 y 15 de la Nueva Versión Internacional. Jesús lava nuestros pies por dos razones. Primera, para darnos misericordia. Segunda, para darnos un mensaje. Y ese mensaje es simplemente este: Jesús ofrece gracia incondicional. Nosotros debemos ofrecer gracia incondicional. La misericordia de Cristo precedió a nuestros errores.
Nuestra misericordia debe preceder a los errores de otros, o sea, antes de que se cometan errores en contra nuestro. Así como Jesús, antes de que nosotros pecáramos, Él ya era misericordioso. Así también, dice el autor, deberíamos de ser nosotros. Aquellos que estaban en el círculo de Cristo no tenían ninguna duda de su amor. Aquellos en nuestro círculo no deben de tener ninguna duda del nuestro, de que nosotros también les amamos como Cristo les ama. ¿Qué significa tener un corazón como el de Él? Significa arrodillarse como Jesús se arrodilló, tocando las partes mugrientas de las personas con las que estamos y lavando su falta de amabilidad con amabilidad, siguiendo el ejemplo del texto de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Debemos de hincarnos, dice el autor. O como escribió Pablo, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero Max, refiriéndose al autor, Max Lucado, dice usted: no he hecho nada malo, no soy el que engañó, no soy el que mintió, yo no soy el culpable aquí. Quizás no lo sea, dice él, pero tampoco lo fue Jesús. Jesús no tuvo culpa, él no fue pecador. De todos los hombres en ese cuarto donde se estaban lavando los pies, solo uno era digno de que se le lavase los pies: Jesús. Y él fue el que lavó los pies. El que era digno de que le sirviese, sirvió a otros. La genialidad del ejemplo de Jesús es que la carga de la edificación del puente de misericordia, de comunión, recae sobre el fuerte, no el débil. El que es inocente es el que hace el gesto. ¿Y sabe lo que sucede? Con más frecuencia de lo que se imagina, si el que tiene la razón se ofrece de voluntario para lavar los pies del que está equivocado, ambas partes se ponen de rodillas. No creemos todos que tenemos la razón, muy frecuentemente nos pasa. Por lo tanto, nosotros lavamos los pies los unos a los otros. Vamos entonces a reaccionar al texto bíblico, a esta ilustración, y vamos a tener unas preguntas para que usted y yo podamos reaccionar. Dice: haga una lista de ejemplos de favoritismo o prejuicios que usted ve hoy en la iglesia. ¿Cómo ilustra esto una falta de misericordia? Personalmente encuentro que en las iglesias hispanas en los Estados Unidos hay el favoritismo etnocéntrico. Es la tendencia natural de favorecer a los de nuestra misma nacionalidad. Todos hablamos español, todos somos latinos, he escuchado expresiones como Latino Power, más sin embargo, hay una tendencia natural de favorecer a mi nacionalidad, Y esto ilustra a veces falta de misericordia. Escuchaba a un pastor de cierta nacionalidad decir que al inicio de su ministerio acá en los Estados Unidos tuvo que ir a un estado, a uno de los estados de los Estados Unidos, donde el latino que le tocó atender o servirle era de poca capacidad académica y sus mensajes no cuajaban porque su mensaje, su predicación era muy elaborada, y el tipo de persona que llegaba a su iglesia en ese lugar no era
académicamente tan elevada. Me pareció un poco grosero de su parte, de no ser que lo conozco y que sé que ama al Señor. Me parece que fue un desliz o fue la confianza, en el ambiente de confianza que él pudo decirme esa situación. Pero también experimento en algún momento esa diferenciación entre algunos. Es el sentido de académicamente. Hay una discriminación porque aparentemente hay algunos que no entienden tan rápido. También encuentro que acá en los Estados Unidos, entre hispanos, existe la diferenciación en algunos lugares de los que sí están legales y los que no están legales. Y digo, y menciono, y lo repito, en algunos lugares hay ese tipo de diferenciación, cosa que no debería de ocurrir en nuestras iglesias. Y eso ilustra una falta de misericordia, porque quizá tú entraste a los Estados Unidos y no de primas a primeras eras un ciudadano de esta nación y fuiste por un proceso y hay otros que están comenzando ese proceso y debemos de ser misericordiosos. O es probable que académicamente tú fuiste favorecido, fuiste a la universidad, tienes un título, sin embargo ahora estás subempleado, no estás ejerciendo tu profesión por razones obvias, pero sin embargo puedes ayudarles a otros a dominar el idioma inglés, probablemente si tú dominas el idioma, o algunas otras habilidades que otros menos favorecidos no lo hayan obtenido. Y obviamente el texto tiene toda la razón en ilustrar los que sí tienen versus los que no tienen, hablando acerca de la economía. Algunos no vivirán en una casa muy grande como la tuya, pero eso no significa que debemos de discriminarlos. Dice la siguiente pregunta: mencione algunas personas que usted crea que podrían sentirse incómodas si fueran a su iglesia. Es difícil ser tan franco, mas sin embargo, déjenme presumir del ambiente de nuestra iglesia. Yo creo que en buen porcentaje tenemos un ambiente de amor y de aceptación. Creo que la única dificultad, pero que estamos subsanando gracias a que ahora tenemos un pastor perfilado al servicio en inglés, sería uno de los factores, el idioma. Si yo invito a alguien que prefiere el idioma inglés y va a uno de nuestros servicios hispanos, pues por obvias razones no se va a sentir tan cómodo. Mas sin embargo, a Dios gracias, estamos subsanando esa circunstancia. Otra razón, quizá, muy probablemente, puede ser la edad, que no encuentres un grupo de tu edad y no te sientas tan cómodo. Y ahí es entonces donde nosotros debemos de romper con los grupos cerrados y abrirnos para que todo aquel que tenga la necesidad de congregarse pueda encontrar un grupo de apoyo. ¿Qué sucedería si Jesús trajera a su iglesia algunas de esas personas la próxima semana? Sería un desafío, debo de ser honesto, que hay ciertos grupos a los cuales no hemos alcanzado y no tenemos una estrategia específica diciendo que el Señor Jesús puede traer cierto grupo de personas y nosotros no estuviésemos capacitados o listos para recibirles. En la pregunta anterior quise ser honesto y creo que debemos de ir subsanando de una u otra manera, poco a poco. Usted en su célula quizá pueda también evaluar a quienes sí aceptan, si solo van mujeres
o solo son hombres, y tener un poco más de apertura, porque también el género o sexo, como le dicen en algunos lugares, también es motivo de discriminación y no debería de serlo. Si usted ha sido víctima del favoritismo o el prejuicio, ¿cómo lo hizo sentirse? En realidad no he experimentado tan agresivamente una discriminación. A Dios gracias, he tenido buenas experiencias en diferentes congregaciones, no importando el idioma, no importando la etnicidad. Más sin embargo, sí, en alguna ocasión un colega me llama de otro estado del norte, desde Richmond, Virginia, y me hace ver que hay una resistencia al ministerio, al trabajo que yo desempeñaba en aquel entonces por causa de mi nacionalidad. Pero eso voy a tomarlo, y lo he tomado así, como una excepción. Pero no experimento ese tipo de discriminación. Sin embargo, creo que debe de ser muy incómodo. Algunos adultos discriminan a los jóvenes porque no entienden el español, porque lucen como hispanos, y dice, debería de hablar español, esta es una iglesia hispana. Sin embargo, cuando la predicación es en inglés, veo la misma reacción en algunos que prefieren hablar el español, y tienen la misma reacción de los jóvenes. No es por maldad, no es por falta de respeto, es por falta de entendimiento del idioma, y debemos entonces de considerarnos los unos a los otros. Y una última pregunta dice, ¿cómo puede la ley del amor ayudar a cambiar sus actitudes hacia los pobres y vulnerables? Bueno, ciertamente, hermanos, que el don mejor, como dijo Pablo a los Corintios, es el amor. Y el amor recibido de parte de Dios hacia nosotros es un gran amor. Dice la Biblia en su texto más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos envió a su Hijo por amor. Y nosotros también debemos de amar a la comunidad, debemos de amar a aquellos que tengan diferencias a las nuestras, de cualquier tipo. Y debemos de tener misericordia de ellos, de una u otra manera. Es probable que nos hayan agredido, es probable que nos hayan ofendido, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos ofendido al Señor? ¿O cuántas veces no hemos pecado, por poner el término correcto? ¿Cuántas veces hemos errado al blanco, hemos fallado, procurando o descuidando nuestra vida cristiana? Entonces, el amor que Dios nos ha mostrado, el ejemplo de amor que Dios nos ha dado, debería de hacernos reflexionar sobre qué tipo de amor nosotros estamos brindando al prójimo. Lleguemos entonces al punto de las conclusiones acerca de el trato igualitario que deberíamos de tener como cristianos con las demás personas. Y la lección que podríamos quizá tener de
de este estudio la expresa el autor y dice: este pasaje no deja lugar para la ambigüedad, no hay dónde equivocarse. El favoritismo es pecado. El favoritismo es pecado. Se basa en el prejuicio, un corazón prejuiciado, en juzgar a otros según estándares falsos, pensando que ese valor es lo máximo y te da un plus, te da un upgrade, te da un nivel superior. El prejuicio y el favoritismo prosperan cuando dejamos de ver a la gente de la manera en que Dios los ve. Estoy muy de acuerdo en que el favoritismo prospera cuando nosotros vemos a las personas de manera diferente a como Dios las ve. Y debemos de recordar cómo Dios nos ve a nosotros. Esto también significa que hemos dejado de vernos a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ve. Interesantísimo. Cuando nosotros tratamos a los demás de manera diferente a como Dios los trata, también nosotros hemos dejado de vernos como Dios nos ve. Porque le hemos supuestamente dado un valor agregado a nuestra vida y solo algunos se lo merecen. Es lo que en términos prácticos estamos diciéndole a los demás: tú no mereces mi relación, yo soy superior. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a identificar nuestros prejuicios y reconocer las situaciones en que tendemos a mostrar favoritismo. Señor, escudriña mi corazón, dame la habilidad de reconocer mis errores, en qué parte yo no estoy haciendo como tú harías. Luego necesitamos resistir activamente esas tendencias, pidiendo a otros que nos hagan asumir la responsabilidad ante ellos. No está nada de mal pedir ayuda y decir: por favor, cuando ustedes me vean que yo estoy descalificando, cuando yo no estoy siendo empático, cuando no estoy mostrando misericordia a un miembro de la iglesia, a algún cristiano, a algún visitante, ayúdenme y anímenme a seguir adelante. Y por último, quizá podríamos decirle a Dios algo como lo que sigue: gracias, Padre, porque todas las personas son iguales ante tus ojos. Perdónanos por juzgar a la gente por las apariencias y los logros. Perdónanos por favorecer a los ricos y poderosos por encima de los pobres y débiles. Oh Dios, cambia nuestro corazón, enséñanos qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo espero que esta lección de esta semana sea de mucho provecho para todos nosotros. Aprendamos a tratar a todos por igual, porque Dios nos ve a todos igualmente. Que Dios les bendiga, que tengan mucho provecho de este estudio. Hasta la próxima.